y a poquito vamos a ir entrando a esta charla. Vamos a esperar. Bien. Hola a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Ahí veo que se empiezan a conectar. Así que hoy vamos a tener una charla más que interesante e importante para mí. Lo vamos a tener a Doug McCurdy. Doug McCurdy fue durante 18 años director de desarrollo de la Federación Internacional de Tenis. Ahí, Babi, te veo, así que espero que los saludes a Doug. Ahora cuando empiece a entrar vamos a esperar que Doug me pida la entrada y ahí a partir de eso voy a empezar a charlar con él. Tenemos que esperar esto. Creo que va a ser una charla interesante. Es una de las personas que más sabe de tenis en el mundo, desde mi opinión. Ha recorrido infinidad de países. Creo que es de las personas que más aporte ha hecho al tenis del mundo. Así que creo que va a ser muy interesante. Estoy viendo a ver si está apareciendo. Todavía no apareció aquí. Así que lo estoy esperando para poder darle la entrada. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Bien, después estaremos charlando. Así que estoy esperando a ver que me pida la entrada Doug. Hoy hicimos una pruebita, había salido bien. Le dije que no se preocupara si se tardaba un poco, que lo íbamos a tardar a esperar para ver si las conexiones andaban bien. Y bueno, comenzar esta charla. Creo que para todos va a ser una charla interesante ver. Creo que es de estas charlas diferentes, donde vamos a hablar con una persona que tenemos el gusto de poder hablar en español, bien, y porque Doug habla perfectamente el español, entonces puede ser que tengamos una charla mucho más rica que si tuviéramos que hablar en inglés o de otra manera, porque conoce bien el idioma. Así que, bueno, vamos a ver cómo se va a ir dando la charla. Esperamos que entre ahí en cualquier momento. Estoy tratando de esperar a ver que me aparezca acá. Todavía no me ha aparecido. Bien, ahí lo veo. Doug, ya me estás ahí viendo, si te uniste. Si me pedís la entrada, así ya te doy la entrada por acá. Enseguida, a ver si te puedo dar la entrada. Bien, Doug. Ahí estamos. A ver si me puedes, ya de a poquito se va a ir conectando. A ver si lo puedo ver. Hola, Daria. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, muy jefe? Bien, gracias. 11 años, fuiste mi jefe. Cuidado porque hay algo aquí conmigo y quizás va a cruzar la cámara. No hay problema. ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí, creo que sí. Bueno, si tú me vas escuchando bien, es importante ahí para que nos vayamos viendo. Recién, mientras te esperaba que te conectaras, le dije, comencé a hablar y le decía a los que nos empezaron a seguir ya, que bueno, que para mí es bastante emocionante poder entrevistarte por primera vez a vos. Fuiste mi jefe durante 11 años. He tenido momentos durísimos y momentos de mucha felicidad contigo, donde me has hecho y me has enseñado a ser una entrenadora en muchos aspectos. Me has enseñado a disertar en inglés, por obligarme a disertar en inglés, y me has puesto, por sobre todas las cosas que yo siento, es que me has dado un lugar para que yo pudiera demostrar lo que yo podía hacer o no. No muchos tienen esa oportunidad. Yo me considero una privilegiada que tú me diste esa oportunidad en la Federación Internacional. Fueron 11 años y 11 años en los cuales, la verdad, aprendí muchísimo. Aprendí de ti, aprendí de toda la gente que estaba ahí, de Dave, de toda la gente que nos ayudaban, pero para mí realmente hoy durante todo el día estuve un poquito nerviosa, ya que te voy a tener que hablar contigo. Hace mucho que no nos vemos. Mándale saludos a tu hija Catherine y a Ann. Pero muy bien, todos te conocen en Latinoamérica, sos un
una persona muy importante. Has tenido, recién lo decía, para mí de las personas que más ha influenciado el desarrollo del tenis del mundo, porque comenzaste con esto en la Federación Internacional y no me acuerdo, pero me acuerdo que una vez dijiste que había tantos países y llegaste no sé hasta cuántos países sumaste, hiciste en África el tenis, hiciste cosas que nadie imaginaba que se podían hacer. Los años pasaron y seguís vigente, te fuiste a Asia, dirigiste la USTA, hiciste tantas cosas, Doug, que es difícil describir y siempre lo has hecho desde un lugar muy, te diré, muy humilde, porque no has sido una persona que ha estado querido hacer publicidad de todo lo que hacías, sino que fuiste de trabajo y de tener. Yo como empleado jefa y tu jefe mío, puedo decir que solo tengo palabras de agradecimiento, Doug. Hay mucha gente que hoy me dijo, Diego García, que te recuerda con un cariño enorme y te quiere muchísimo. Mucha gente que aquí te quiere. Así que, gracias. Bueno, gracias a ti por la introducción. Por supuesto, es un placer hacer esta pequeña entrevista contigo. Daria, también gracias por todo el trabajo. Creo que hemos trabajado juntos, tú como entrenadora del equipo internacional junior, quizás profesional también de mujeres, durante unos 11 años. Yo creo que nos conocieron la primera vez. Me mandaste una foto que dijo 86. Creo que era 85, quizás. Puede ser 85. Había Pato Apey, que era en esa el entrenador de Gabriela Sabatini. Y también había Jack Grapple, que era uno de los mejores, primeros de estudiar específicamente para tenis. Y Alberto Riva, que era el director técnico de la Federación Española, y era una muy buena foto y muy buenos recuerdos. Recuerdo que ese simposio realmente era el primer simposio o conferencia regional de la Federación Internacional. Estaba en el Club Carrasco en Montevideo y luego en esa época estábamos haciendo uno en el sur de Sudamérica y luego otro en el norte, creo que en el norte de Colombia, ese año. Pero eso ya es que 35 años. Bastante. 35, sí. Sí, pero eso yo creo que es muy interesante porque en 85 y los años 80 y luego 90 no había tanto en el Internet. No existía realmente. Bueno, quizás existía muy poco. Entonces esas conferencias eran muy importantes para difundir información, ¿no? Y creo que quizás a veces la asistencia era mejor en esos días para esas conferencias vivas, que era muy importante porque la habilidad de hablar con otros profesores durante los descansos, almuerzos, todo eso en la noche, y normalmente hicimos las conferencias para 4 o 5 días, no era un fin de semana o algo así, era algo largo y una buena oportunidad para educación, para todos los profesores. Ha cambiado un poco ahora porque hay tanto en el Internet, pero el problema para el profesor es decidir qué es bueno y qué es malo. Sí. Si estabas ahí en vivo con la gente, puedes hablar y discutir con los ponentes y ese tipo de cosas, pero ahora es un poco difícil porque aparece cada día, no sé, 30, 40 videos de instrucción de tenis, normalmente muy cortos, ¿no? Es en inglés soundbite, 30 segundos y ¡boom!, ya se puede sacar. Es un poco distinto el concepto que teníamos. Totalmente de acuerdo contigo.
Y te cuento que ahí está Laura Bernal, que te está saludando, Laura que estuvo en el equipo con nosotros, Catalina Castaño, otra que estuvo en el equipo y siempre sigo en contacto con ellas también, así que te saludan ellas también. Laura Bernal, que era de Paraguay, Argentina, y Catalina Castaño, que yo estoy trabajando con ella también. Y bueno, que no le fue mal tampoco, fue 35 del mundo, ¿no? De las chicas que estuvieron con nosotros. Tuvimos algunos jugadores que fueron excepcionalmente buenos ahí. Te cuento una pequeña anécdota de Uruguay. Fue mi primer congreso, obviamente que yo no sabía, y fue por primera vez en mi vida que escuché hablar de biomecánica. Hoy yo trabajo, estoy estudié en la universidad, hice todas las cosas de biomecánica, pero mi primer charla y que quedé impactada fue de Jack Ruppel, que me acuerdo como hoy que habló de los pies de John McEnroe. Me acuerdo las transparencias que ponía, ¿te acuerdas en el retroproyector? Bueno, ese fue para mí, llegué a Argentina y dije, wow, esto. Y tú me cargabas porque era la única mujer. Estudio para Nike, creo que Bajo no tenía problemas con el ankle, el tobillo, algo así, ¿no? Tobillo se dice. Con el tobillo. Sí, tenía problemas con esto y tenían que, no sé, hacer un zapato especial porque Grappler explicó que el movimiento de los pies era demasiado rápido para el zapato, algo así. Algo así era, pero yo llegué y dije, wow, yo había estudiado 3 años de medicina, había dejado un 4º año y dije, wow, yo quiero saber de esto. Y 10 años después, viajando con la Intereste, conozco a Emily Foster. Y te digo, conocí a alguien que me interesa y me ayudaste para llevarla. ¿Te acuerdas que Cara tuvo una fractura por estrés? Y Emily nos ayudó y llevamos a una chica de Sudáfrica, hicimos un montón de cosas con Emily Foster en ese momento, que fue, ahí empecé a dedicarme a estudiar más toda la parte de biomecánica a full, y fue realmente, pero ese workshop fue para mí trascendental, porque a partir de eso es donde yo me empecé a involucrar con la biomecánica por primera vez. Así que, y esa foto es muy linda. Sí, eso de biomecánica ¿Me escuchas? cambió el concepto un poco. Bastante del concepto, porque por supuesto antes había investigaciones científicas en otros deportes, pero normalmente la instrucción, el concepto era de tener un modelo como Stan Smith, por ejemplo, alguien así, y decir, mira, él saca así, usted tiene que hacer eso, o hacer Billie Jean King, o hacer esto como Manolo Santana, hacer esto como ellos, en vez de cómo puedes generar potencia, por ejemplo. ¿De dónde viene la potencia de los golpes? Y luego, empezando por ahí, como medio 1980, 85, 90, empezamos a usar un poco más el concepto biomecánico en análisis de golpes avanzados. Sí. No era tanto como veía el golpe, pero un poco más si era efectivo y eficiente y nada más, ¿no? Y por eso hay tantos... distintas maneras de jugar tenis bien, pero tienen que respetar los principios biomecánicos. Un ejemplo es los 3 mejores jugadores masculinos, la derecha de Federer, la derecha de Nadal y Djokovic. Los 3 son muy buenos, pero son completamente distintos para verlos. Totalmente. Nadal está así, Djokovic es más o menos el otro moderno, y Federer un poco más clásico, el brazo más estirado, ese tipo de cosas, pero los 3 pueden producir mucha fuerza, control increíble, en el caso de Nadal, tanto efecto, etcétera. Es interesante.
Y por eso cambió la instrucción un poco, el concepto de la técnica de la instrucción, que no era solamente ver cómo jugaron los buenos jugadores y copiarlos, pero también, entender de dónde venía la fuerza, la potencia y la importancia de equilibrio durante el golpe y todo. ¿Sí? Ya. Sí, la verdad que cambió mucho. Yo me volví una apasionada y obviamente me dediqué mucho más después a eso, y creo que es un cambio importante que se dio en el tema de entender. Yo creo que es, como dices tú, entender los principios y respetar más la individualidad y no tanto poner modelos rígidos, porque, yo siempre doy el ejemplo, Guillermo Vilas, que fue número 3 del mundo, número 2, número 1, lo que sea, lo que se discuta, ¿bien? Tenía un antebrazo excepcional, una zurda, pero si Daria quería jugar como Guillermo Vilas, yo me rompía el antebrazo. Es decir, el modelo no podía ser para todos. Era reproducible, el modelo McEnroe no era reproducible, era para McEnroe. Creo que el gran cambio, y creo que hay dos personas que hicieron ese cambio de la biomecánica. Uno es Richard Schönborn. Richard ha sido una persona, un gran investigador alemán, al que quiero muchísimo también. Y el otro es Jack Groppel. Creo que son los primeros que dieron ese cambio. Y bueno, tú que eras el director de desarrollo de la Federación Internacional, claramente lo pusiste adelante para poder hacer ese cambio en esos maravillosos congresos que había que poder estar, porque permitían en ese momento a 4 nada más. O eran 3 mujeres y un hombre, o eran 3 hombres y una mujer, y no había forma de... ¿Te acuerdas? Sí, Richard hizo mucho en su investigaciones de la instrucción de tenis. Bueno, haciendo eso un poquito de historia, después pasaste a trabajar en Estados Unidos y después te fuiste a Asia. Asia, yo te escuché hablar antes de ir a Asia, y ya tú, cuando empezaste con África, empezaste a hablar de Asia, cuando yo estaba en la ITF, y en las reuniones de equipo hablabas de que Asia tenía que explotar en algún momento con jugadores, por la cantidad de habitantes y todo. Después te fuiste a trabajar a Asia. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? ¿Estás hablando de después de USTA, los últimos después de años? USTA, sí. Sí. No, en los últimos años lo que pasó es Dave Miley de ITF me decía, tenía una idea antes de los Juegos Olímpicos en Beijing en 2008, pero 4 años antes, en 2004 más o menos, o 3, ITF quería ayudar un poco la Federación de China con algo, un poco para dar las gracias para la organización de los Juegos Olímpicos. Y también construyeron un nuevo estadio increíble para los Juegos Olímpicos. Entonces, yo tenía la oportunidad de ir a China con mi familia y vivir en Beijing un año. Era interesante. Mi hija tenía 5 años más o menos. Entonces fuimos a vivir ahí, y oportunidad de trabajar con la federación. Y había muchos cambios en China esos días. Antes, por ejemplo, un año, no sé si recuerdes Joseph Brabenek de Canadá, que era el director de Canadá por muchos años y muy exitoso también. Él fue a China para un proyecto, pero era un poco más cerrado. Por ejemplo, no era posible para un extranjero de entrar a las oficinas de la federación. Okay. Y él vivía en un hotel que estaba a 300 metros de la federación. Entonces, pero para unir tenían que ir a, no sé, un bar o algo así para
para hablar un poco y él hizo un poco de trabajo. Bueno, las cosas estaban cambiando un poco y como director de desarrollo para ITF tenía la oportunidad de visitar China, no sé, 7, 8 veces, empezando en 1986, creo. Era la primera vez. Y bueno, con esa experiencia en China tenía, no sé, muy buenas relaciones con los empleados de la federación. Y por fin era mucho más abierto esta relación que tenía, y yo creo que tenía bastante éxito haciendo pequeños cambios en el método de desarrollar jugadores. El problema que tenían allí era un poco que en otros deportes con raquetas como badminton o squash, badminton, ping pong, eran los mejores del mundo por lejos, ¿eh? Tenían 7 de los mejores, de los primeros 10, masculino y femenino en 2 deportes con raquetas. Y saben manejar raquetas mucho mejor que, que argentinos o norteamericanos, ¿ok? Porque tenían tanta experiencia. Pero el problema es que tenían la tendencia de entrenar muy duro, muchas horas, como 8 o 10 horas por día, empezando 6:30 de la mañana hasta 6:30 de la tarde, con muy poco competencia. Era de entrenar duro, y entrenando duro y mucho tiempo puedes producir campeones. Pues en tenis eso es muy difícil, porque estás corriendo mucho, las distancias son muy grandes. Entonces uno puede entrenar un toro como Vilas o quizás Jim Courier, era posible entrenar 6 horas, pero en general es muy difícil estar en la cancha más que 4 horas y media, quizás 5 por día, más un poco de 1 hora, hora y media de preparación física. Es muy difícil. Y ellos estaban entrenando como 45 semanas por año, 7, 8 horas por día, 9 horas por día, y jugando en 4 o 5 torneos. Y muchos de los jugadores eran muy buenos, pero por supuesto para sobrevivir, se dice para sobrevivir. Este régimen de trabajo tenían que jugar a 50% más o menos. 50% de días, de velocidad, etcétera. Entonces trabajé con los entrenadores, los mejores entrenadores, para convencerlos de bajar menos las horas de trabajo por día, hacer mejor preparación física, más específica para tenis, porque también tenían una tendencia de, por ejemplo, no trabajaron fuerza mucho, solamente era resistencia, y eso corriendo 1 hora, hora y media, así, ¿no? No era muy específico para lo que necesitas para tenis. Entonces empezaron a hacer cambios, y por suerte en esa época muy buenas jugadoras empezaron a aparecer en China. Las ganaron en dobles Sun Tianjian y creo que Yang ganaron la medalla de oro en Atenas, ¿ok? Y luego empezaron a ganar más que todo en dobles femenino. Ganaron 2 o 3 torneos Grand Slam, Wimbledon, Australia, etcétera. Y empezaron a ver que, tenis es un poco distinto a estos otros deportes, y por eso, pero yo aprendí mucho también de la cultura china, y ellos tienen
una historia de, no sé, 5.000 años y hay mucho para aprender de ellos también y han tenido mucho éxito en deportes. Entonces, siempre hay un intercambio de información, ¿no? Y aprendí mucho, creo que enseñé algo y era una muy buena experiencia. Y después de eso, hice otro año en China, pero no era tiempo, era mitad del año en China y mitad del año de casa en los Estados Unidos. Y luego hice un proyecto parecido en India para 2 años, Tailandia para 2 años. Y luego empecé a hacer unos proyectos directamente con federaciones nacionales y uno de los más interesantes era en Corea. Y en Corea estuve ahí 2 años y la idea era de ellos. Mira, es un país muy fuerte en deportes. Si tú veas las medallas, la tabla de medallas en Juegos Olímpicos, ellos siempre están en los primeros 10. Algunos de esos deportes son como tiro, creo que es, no tiro, archery. Sí, y 2 o 3 que son un poco especial, pero son muy buenos. En fútbol en Asia siempre son muy buenos. Juegan béisbol muy bien, tienen muy buenos atletas. En tenis han tenido algo de historia en tenis. Había un jugador, Hyun-Taek Lee, que estaba 35 en el mundo, algo así. Pero con la cantidad de buenos atletas, de la habilidad de trabajar fuerte y todo demás, ellos pensaron que los resultados no eran suficientes. Entonces, el presidente en esos días decidió, mira, quiero cambiar un poquito con la idea de producir jugadores los primeros 100 del mundo. ¿Okay? Entonces, tenía que estudiar un poquito qué vamos a hacer para producir estos jugadores, porque había uno y luego por 6 años no había nadie. El mejor era, no sé, 300 en el mundo o algo así. Pero había un grupo de chicos y en esa situación no había chicas. Y es interesante porque en China era el opuesto. Había muchas chicas jugando un gran nivel, pero los chicos estaban mucho más abajo. Y parte de eso creo que era, tenían las mismas oportunidades, pero en China lo que pasó es cuando salieron las chicas tenían mejores resultados. Entonces dieron más oportunidades a viajar y más, porque no querían mandar gente para calificar en torneos, por ejemplo. Ellos querían mandarlos a torneos cuando estaban en el sorteo principal, cuando tenía alojamiento, cuando costó tanto. Y siempre en la historia, la tenis femenina en Asia ha sido bastante bueno. Desde cuando tú trabajabas, cuando estábamos trabajando en los años 80, siempre había 8 o 9 japonesas, por ejemplo, en los primeros 100 del mundo. Y normalmente había, no sé, 14, 15 mujeres en los primeros 100 del mundo de Asia y quizás uno de un hombre, quizás 2. Empezaron a mejor. Por ejemplo, recuerdo Esparador, Srichipan era muy bueno. Ahora hay mucho más. Ahora hay, no sé, 5, 6, 7. Está mejorando bastante. Pero yo creo que en Asia había suficiente competencia entre las mujeres para desarrollar como atletas y obtener la experiencia internacional para llegar
a alto nivel, ¿no? A alto nivel. Ahora, para los hombres era un poco distinto porque el nivel en general en Asia era mucho más abajo. Entonces, si un coreano fue a China, no era tan difícil de ganar un satélite o futures o algo así en China. Pero si fue a España, por ejemplo, era muy difícil. Y también estaba en esos años, por ejemplo, empezando con Vilas y Borg, empezaron a jugar tenis con mucho más efecto. Y para aprender ese tipo de tenis es mucho más fácil aprenderlo en canchas lentas, ¿no? Y básicamente en China, Corea, esos lugares, había muy pocas canchas lentas. Jugaron en canchas, por ejemplo, en China, casi no había arcilla y las canchas duras, muchas veces había mucho polvo. Entonces, cuando tienes polvo en una cancha rápida, muy rápido ¿cómo se dice? La fricción. Friction. Sí, fricción. Sí, es muy rápida, se desliza completamente, ¿no? Entonces, era muy difícil para esos jugadores, que en general no eran tan grandes y tan fuertes, de aprender a generar su propia velocidad en la pelota, poner más, tenían que ir a Europa y tener la experiencia de jugar contra ese tipo de juego, porque, bueno, no es completamente cierto, pero básicamente no existía hombres en Asia jugando el juego como estaban jugando en Arcilla en los años 80 y 90. ¿Ok? Entonces, regresando a Corea, el concepto era, bueno, vamos a ver qué tenemos. Y había más o menos 8 chicos, hicimos pruebas físicas para los jugadores. Había 8 que eran muy buenos como atletas, mucho mejor que el promedio que he visto. Y estos test son para fuerza, velocidad, agilidad. Hay como 17 tests, ¿no? Sí. Y los resultados eran bastante buenos. Entonces pensé que, estos resultados no están mal. Y también estaban empezando a tener muy buenos resultados dentro de Asia. De los 8 jugadores, la mayoría estaban entre los mejores. Entonces, cuando llegaron a 13, 14 años, jugaron el Copa Davis no es Copa Davis, es World Junior Tennis, pero Copa Davis de ITF de 14, ¿no? 4 años seguidos llegaron a la final. 2 veces ganaron una vez en 14, una vez en 16. Y luego subcampeón 2 veces. Entonces, eran entre los mejores juniors en el mundo. Y una de las cosas es, hicimos un centro de entrenamiento que era una instalación del Comité Olímpico de Corea. Era increíble, 1 hora y media fuera al sur de Seoul, la capital. Tenían 8 deportes, 12 deportes, béisbol, varios otros, pero en tenis teníamos 6 canchas duras, 4 de arcilla y 4 cubiertas, ¿ok? Y básicamente era para nosotros. Entonces teníamos la oportunidad de seleccionar 8 muy buenos jugadores, ponerlos juntos todos los días, entrenarlos en arcilla, que para mí era muy importante, porque los otros jugadores de Asia no tenían esa oportunidad tanto. Entonces, cada día jugando partidos, y no importaba si tenían torneos en dura, en 2 semanas, no era necesario, en un día pueden regresar a cancha dura. El problema era aprender a jugar bien en arcilla, y aprendieron a hacerlo.
¿ok? Uno de los 8 era Chung Hyung, que es una lástima que tenía muchas lesiones, pero llegó a semifinal de Australia hace 2-3 años. Ahora hay otro muy joven que era el peor jugador del grupo, se llama Kwon, que está 70 en el mundo y en ATP. Y otros estaban 200, 130 por ahí, no estaba mal. Y para mí, siempre hay un argumento, se puede hacer esto al nivel privado, deben hacerlo en academias privadas, deben ser centros nacionales. Una cosa que es importante, y no importa si es un programa nacional o es un club o academia, pero necesitas competencia diaria dentro del programa. Y por eso no puedes hacerlo con un jugador o 2 jugadores. Necesitas 3, 4 que están peleando todos los días. Y eso es básicamente que pasó con Bollettieri, por ejemplo, en los años 80. También invitó a 12 jugadores, incluyendo 3 o 4 como Jimmy Arias o Aaron Krickstein, que eran entre los mejores juveniles. Estaban ahí juntos. El clima no estaba mal para jugar todos los días y estaban peleando todos los días. Luego había la misma cosa con Courier, Agassi, 2 o 3 más buenos americanos que estaban jugando en esa época. Y eso era un ejemplo de hacerlo a nivel privado, pero la cosa es que necesitas un ambiente competitivo diariamente y también instrucción buena puede ayudar también. Todavía voy a Corea. Estuve ahí en febrero. Me gusta ir a hacer un mes, 2 meses de entrenamiento para ver qué hay, pero es importante cuando algo está trabajando de continuación. A veces en tenis tenemos el problema de continuación, ¿no? Que la política dentro de una federación cambia o algo así, y luego siempre hay que evolver y mejorar y progresar, sí. Pero también a veces tiran cosas que trabajan bien y para ahora Corea no han tenido el mismo progresión de desarrollo de jugadores en los últimos 4 años. Tienen el talento, pero tienen que organizarlo otra vez un poco mejor. Porque no era tan difícil. Muy interesante. Muy interesante. Hay 2 cosas que tú dijiste que a mí me parecieron muy interesantes. Primero, hablaste de la importancia de la competencia. Una cosa es la importancia de la competencia en los jugadores y otra, hablaste de las canchas de arcilla, la importancia de aprender y formarse también en canchas de arcilla. Si tú recuerdas, una de las cosas que te pedí con cara era que me dejaras llevar a Latinoamérica, a Brasil y Argentina, y tú me dijiste, ¿por qué? Si tenemos en Europa. Dije, porque es muy difícil y ella no sabe jugar en arcilla y va a ser el peor momento de su vida, la voy a hacer sufrir ahí adentro. Bien, me acordé de eso, pero te pido una idea tuya. Yo vivo en Latinoamérica, en Sudamérica. El tenis femenino, después de tener excelentes y maravillosas jugadoras, varias generaciones, estamos hace los últimos años en un bache de jugadores, de mujeres, ¿ok? Tenemos competencia, tenemos arcilla, tenemos bastante buen nivel de entrenadores en todos los niveles. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando en el tenis femenino latinoamericano? Ni te digo argentino, porque el argentino también está incluido totalmente. Primero no sé, pero voy a ver si tengo algunas ideas. Mira, una cosa que en general el tenis femenino, si tú eres fuerte
como Serena Williams, Mary Pierce, Lindsay Davenport, Venus Williams, Azarenka, Sharapova, que puede jugar muy fuerte, muy fuerte. Eres grande y eres fuerte. Tú puedes ganar con básicamente velocidad, ¿ok? Entonces, en el desarrollo del juego femenino es un poco distinto, porque necesitas el concepto de jugar más en canchas rápidas. ¿Por qué? El juego es distinto. En el juego de hombres, normalmente juegan un poco más atrás de la línea de base. Usan un poco más tiempo para cargar, para producir fuerza y efecto en la pelota. Entonces, yo creo que también quizás es una cosa un poco cultural que en Latinoamérica, en mi experiencia, las familias, que es muy bueno, son muy, ¿cómo se dice? Bueno, protegen mucho a las chicas, ¿ok? Sí. Y eso está bien, también lo hacen en Asia, también en casi todo el mundo, pero como tú sabes, muchas de las mujeres en Europa son un poco más independientes desde bastante chica. Hay chicas de Rusia, de Alemania, que están acostumbradas a salir solas o un pequeño grupo o con entrenador o con uno de los padres y saben cambiar dinero, quizás hablan 2 o 3 lenguas, están un poco más acostumbradas y para ustedes es difícil porque para ir y ganar la experiencia que necesitas, tienes que ir para 6, 7, 8 meses del año, cuando tienes 16, 17 años. Y eso es difícil, creo, que para una familia. Sí, creo que es un punto importante. Ahora, para los varones es un poco distinto. Si tiene 17 años o 18 o 19, bueno, vamos, y van, ¿no? A veces hay un poco de falta de organización, pero van, ¿no? Y es un poco más complicado en ese sentido, pero tienen que ir y tienen que competir y tienen que, tener la experiencia de competir. He visto tantas jugadoras, no sé, hay una suiza que se llama Jill Teichmann, juega muy bien, no sé, tiene 20 años ahora, quizás 21, pero recuerdo que ella vivía en España por 3, 4 años, habla español perfectamente bien, fue a torneos sola o con su entrenador cuando tenía 17 años, estaba en Japón una semana, Europa otra semana viajando y ahora tiene buenos resultados. Y siempre tenemos que recordar que 80% de los mejores jugadores, estoy hablando de 80% de los primeros de ATP, WTA, son de Europa, ¿no? Y eso es más o menos el centro de tenis moderno. Sí, hay muy buen tenis en los Estados Unidos, hay muchos jugadores, etcétera, pero cuando estás desarrollando es una ventaja tremenda que tienen. Si tú eres de Zagreb es la capital de Croacia. Croacia, soy croata. Ya, yo estuve en la final de Copa Davis con Argentina-Croacia. Felicidades. Hace 3 años. Soy argentina-croata, no te olvides. No, estuve ahí y Del Potro ganó ese partido en 5 sets, perdiendo los primeros 2 con Cilic. Era increíble esto. Y luego el zurdo, ganó el 5.º punto? El zurdo de Argentina.
Sí, ya sé. Bueno, jugó un partido impresionante. No, era muy bueno eso. Pero, no, si tú vives en Zagreb, mis amigos dicen que es posible llegar a 150 en el mundo y nunca tienes que subir en un avión. Porque hay tantos torneos dentro de 6 horas manejando de Zagreb, en Alemania, Italia. Ahí me dice del Bonis. Ahí Alberto Dalmagro nos está diciendo era del Bonis el zurdo. Gracias. Era del Bonis el jugador, el zurdo. Sí, el Bonis, sí, jugó un partido increíble. Ganó fácil el quinto punto. Del Bonis. ¿Dónde está Del Bonis? ¿Está jugando? No sé, la verdad, no te podría decir ahora. Ahora no está jugando nadie, estamos en cuarentena, así que no hay nadie que juegue. Vamos a ver quiénes vuelven a jugar. Buen punto. Ok, bueno, pues, no, pero el concepto era muy sencillo. Tú eres de Zagreb y puedes 6 horas, manejar nunca más que 6 horas puedes llegar a 150 del mundo. No tienes que subir e ir a Inglaterra, no tienes que ir a los Estados Unidos, pero en Argentina o Sudamérica es difícil, es una desventaja porque para te voy a preguntar algo. Mira, el otro día, ¿te acuerdas de Alejandro Cerúndolo? Sí. Alejandro Cerúndolo fue un jugador y creo que formó 3 generaciones de jugadores, entre ellos el Chucho Acasuso, Mercedes Paz. Realmente tiene hoy tiene 3 hijos, 2 varones, una nena. La nena es en Argentina es muy bueno el hockey sobre césped, ¿bien? Y tiene 2 varones. Uno, Juan Manuel, el menor, que ganó el Orange Bowl de 12 años. Tiene 17, 18 años, está ya entre los 200 y algo del mundo, 300 del mundo, y el otro que tiene 20 ya está 300, es decir, realmente insertándose muy bien. Y tú, los dos, Juan Manuel y Francisco Cerúndolo, realmente los 2 proyectos muy buenos de Argentina, realmente 2 de los proyectos interesantes de Argentina. Y tocamos el tenis femenino. Con Alejandro me decía que él, entre la generación que él formó de jugadoras y lo que vino de Rusia y de toda la parte rusa de las que vinieron, dice que hoy las mujeres, a diferencia de los hombres, esa es su apreciación, yo la comparto, vino un tenis todo pum de acá arriba, pegamos rapidito, jugamos todo cancha rápida, y que la época anterior eran mucho más completas las mujeres, te tiraban más un slice, que podían jugar más un top cargado como Gabriela Sabatini, que había que de repente hoy a las niñas es quien le pega más fuerte nada más. Los hombres que es mucho más completo. Pero hemos visto ejemplos de jugadoras muy completas también en los últimos 20 años, como Henning, como Clijsters, ahora Barty. No, pero él dice que ahora las juniors las ven mucho más jugando un tenis hoy, ¿no? Por eso, desde esa época es como que perdimos el tenis un poco, que empezó a haber un tenis mucho más lineal y no tan variado en mujeres, no en hombres, que los hombres los forman más completos que las mujeres. Es una opinión. ¿no? Para mí, si no eres muy grande y muy fuerte, tienes que aprender a jugar un juego muy completo, y es posible. Es difícil porque las diferencias entre una, no sé, Sharapova y alguien que está así menos alto es difícil, ¿no? Pero ¿cómo va el tema? Es un buen punto, creo, ¿no? Es un buen punto para pensar que en las academias quizás pensemos en que las niñas que hoy tienen 14 años, ¿no? De Latinoamérica, ¿por qué no pensar en hacer un tenis un poco más completo? Porque tampoco van a ser tan altas y van a estar. Yacine Henin no era alta, Cara Black fue 30 del mundo, no fue alta. Teníamos jugadores, después tenías una Sabatini, una Clarisa Fernández. Esto de más completo es importante también. Una de las razones
que las chicas de China tenían tanto éxito en dobles profesional era parte que era un beneficio de jugar 6 horas por día, porque tenían tiempo para desarrollar el juego en la red, la volea. Entonces, si tú estás pegados 6 horas, 7 horas en un día, juegas muchas voleas, muchos más. Entonces, la calidad de las voleas de las chinas era mucho mejor que el promedio en profesional. Todavía hay muy buenas jugadoras de dobles como Zhang Sasai, Zhang Shui, esas jugadoras juegan muy bien en dobles, muy bien. Y era una de las ventajas de entrenar tanto. El problema era que había muchas lesiones y porque estaban sobreentrenando, ¿no? Pero una ventaja, tienes que dar tiempo para desarrollar, necesitas tiempo para desarrollar el juego completo. Y veo que un problema en todo el mundo es, si voy a clases en clubes y veo qué está pasando, normalmente usan como 85% trabajando en derecha y revés, porque así ganan cuando tienen 12, 13 años, ¿no? 8, 12, 13 años. Juegan del fondo, el servicio no es tan importante en el resultado, no tienen la oportunidad de subir. Pero para mí, y luego, bueno, 85% es trabajar derecha y revés, luego quizás pegar 40 saques y 5 minutos de volea. Bueno, ¿cómo vas a o smash? Entonces, para mí, para niños, bajo 2 años... Y nos quedó el slice, y nos quedó el drop shot, de variantes que no las hemos hecho, globos y... Sí, como no tienen la oportunidad en partidos de jugar smash, jugar volea, porque la cancha es grande, etcétera, en entrenamiento deben gastar 50% del tiempo en servicio, devolución del servicio, voleas, remate y los demás, los golpes demás, porque van a jugar una suficiente cantidad de derechas y reveses en los partidos. Cada vez que juegan, pegan miles de esas pelotas. Entonces, trabajar más. Y eso, cuando ya llegan con su maduran y son ya mujeres, si tienen un juego completo pueden empezar a usarlo. Es muy difícil con 13 años utilizar. Para mí quizás la única que recuerdo realmente utilizando un juego completo con 13 años. Bueno, hay 2 o 3. Hingis era una. Otro era Henin, ¿no? Que Henin pudo subir a la red con 13 años. ¿Y Gabriela? Justin Henin. No, Gabriela Sabatini. Gabriela también, sí, Gabriela también. Pero es importante para tener esa confianza, eso empieza con 8, 9, 10 años, de dar la misma experiencia con eso y jugar muchos dobles para tener que estás cómodo o cómoda en toda la cancha. Okay. Ya, solamente puedes pasar la pelota y no eres fuertísima, buena suerte, es difícil. Bueno, Dak, un gusto, te dejo, ya te robé bastante tiempo, ha sido realmente un placer hablar contigo, te agradezco todas tus opiniones, era una charla para que charlemos un poco de tenis y que contaras, porque para mí era importante que contaras un poco todo el trabajo que has hecho y en el mundo, y hablar un poquitito de esto del tenis femenino que a mí me gusta también y que estoy acá. Te agradezco mucho, Dak, ha sido un placer. Espero que nos vemos pronto, ¿eh? Dale, eso espero yo también. Muchas gracias, Dak. Hasta pronto. Chao.